Cordial saludo, compañeros y tutora. Nuestro equipo, conformado por Juan Carlos Montealegre, Eimer Andrés Godoy, José Alejandro Malaver y por quien les habla, Viviana Andrea Vargas, les estaremos presentando esta actividad de manera colaborativa. Juntos hemos preparado un espacio de diálogo y reflexión para profundizar en los temas trabajados a lo largo de este módulo. La capacidad de discutir temas complejos de forma clara, reflexiva y efectiva es una competencia esencial para quienes nos desempeñamos en el campo de la educación. Por eso, esta actividad se desarrollará mediante un formato que ha tomado gran relevancia en los procesos formativos actuales: el podcast. Este recurso no solo favorece la comunicación oral y la síntesis de ideas, sino que también impulsa la construcción colectiva del conocimiento, permitiéndonos escuchar otras voces y fortalecer nuestras habilidades argumentativas en un ambiente flexible y dinámico. A lo largo de este espacio, conversaremos sobre las respuestas construidas en la actividad 4.1, retomando conceptos fundamentales de la epistemología, analizando su relación con la educación y reflexionando sobre los retos y desafíos que enfrentamos en la actualidad. Con ello buscamos no solo sintetizar estos contenidos de manera oral, sino también promover el aprendizaje colaborativo a través del diálogo y la participación activa en los foros de discusión. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio donde vamos a conversar sobre epistemología, educación y práctica docente desde una mirada cercana y reflexiva. La intención es analizar de manera clara cómo se construye el conocimiento, porque este tema es fundamental en nuestra formación como docentes e investigadores, y cómo las diferentes corrientes epistemológicas influyen en nuestra práctica pedagógica. Hoy hablaremos con una mirada crítica, pero también cercana, para comprender juntos estos conceptos que a veces parecen abstractos, pero que están presentes en cada decisión pedagógica que tomamos. La idea no es recitar conceptos, sino preguntarnos juntos cómo aprendemos y cómo enseñamos, y por qué vale la pena hablar de epistemología en pleno siglo XXI. Así que empecemos por la pregunta básica para abrir la conversación. ¿Qué entendemos nosotros por epistemología y qué tanto impacta nuestra labor como docentes e investigadores? ¿Por qué no arrancamos con Vivian? ¿Cómo lo entiendes tú? Hola, Juan. La epistemología, en términos generales, estudia el origen, la validez y la estructura del conocimiento. Es decir, que nos ayuda a responder cómo sabemos lo que creemos saber, qué fuentes consideramos confiables y cómo podemos justificar esas ideas. En educación esto es muy crucial, porque aunque no siempre lo verbalicemos, cada docente enseña desde una postura epistemológica. Algunos privilegian la memorización, otros la experiencia, otros el razonamiento lógico y otros la construcción colectiva del conocimiento. Para mí, la epistemología es como un sistema operativo de cualquier proceso educativo. La usamos todo el tiempo e incluso si no la nombramos. Es el estudio de cómo se constituye nuestro conocimiento, de dónde proviene, cómo sabemos que algo es verdad y qué criterios podemos usar para validar esas ideas. La educación influye muchísimo porque determina cómo enseñamos, cómo aprendemos. Cuando creemos que el conocimiento se puede transmitir, usamos clases magistrales y evaluaciones memorísticas. Pero si pensamos que este se construye, promovemos debates, proyectos e investigación. Si creemos que el conocimiento nace de esa interacción con el contexto, entonces valoramos más las experiencias de nuestros estudiantes y las movilizamos dentro del aula.
Me encanta que la epistemología nos obliga a estas cuestiones. ¿Por qué enseño así? ¿Qué creo que es aprender? ¿Qué tipo de conocimiento valoro realmente? Es como mirarnos en un espejo docente. Totalmente de acuerdo, Vivian. Ese espejo a veces asusta, porque uno descubre prácticas que hace o hacemos en automático. Andrés, ¿qué resaltas tú de esa relación epistemología-educación? Hola, yo diría que la epistemología es la que pone orden en el caos. Cuando entendemos cómo se construye el conocimiento, podemos comprender mejor por qué diferentes corrientes plantean formas tan distintas de enseñar. Por ejemplo, el empirismo dice que el conocimiento viene de los sentidos. El racionalismo sostiene que proviene de la razón. En cambio, el constructivismo dice que lo construimos activamente. Pero aquí viene lo interesante. En nuestras respuestas del foro se notó que cada uno de nosotros se identifica con alguna de estas miradas. Eso no es una debilidad, sino una riqueza. Somos un equipo con lentes epistemológicos distintos y eso abre el diálogo. La epistemología nos recuerda que no enseñamos desde cero, sino desde nuestras historias, creencias y experiencias como profesores. Andrés, ¿crees que esos lentes epistemológicos se ven en nuestras prácticas pedagógicas diarias? Totalmente. Se ven en el tipo de tareas que dejamos, en cómo preguntamos, incluso en las palabras que elegimos al orientar una actividad. Y eso es clave, compañeros. Cuando logramos entender que la epistemología está presente en nuestras decisiones pedagógicas, nos volvemos más conscientes de nuestro ejercicio como docente. Ya no hacemos cosas porque sí. Empezamos a pensar. Esto desarrolla pensamiento crítico. Esto permite construir conocimiento real. Esto tiene sentido para nuestros estudiantes. Esa conciencia cambia nuestra forma de planear nuestras clases. Amigos, si les soy sincero, creo que como equipo podríamos hacer algo para mejorar nuestras explicaciones teóricas. Usar más ejemplos del aula. Cuando uno dice validación del conocimiento, suena técnico, pero si digo, cuando uno justifica su respuesta comparando fuentes, ahí ya se entiende. Muy de acuerdo. Creo que el reto lleva la epistemología del plano teórico al plano práctico. Compañeros, y con esta idea cerramos el primer bloque y pasamos al segundo, donde la cosa se vuelve más crítica e interesante. Los desafíos actuales. Compañeros, vamos con este segundo momento de nuestro podcast. Aquí vamos a ver cómo la epistemología nos ayuda a comprender los problemas de la educación actual. Andrés, tú mencionabas antes de nuestra breve pausa que la desconexión que había entre la teoría y la práctica. ¿Por qué crees que ese es un desafío tan fuerte? Hola, Vivi. Sí. Porque muchos docentes enseñamos como nos enseñaron, y no porque sea malo, sino porque no siempre hemos tenido un espacio para cuestionarlo. Entonces terminamos usando prácticas tradicionales sin preguntarnos si realmente promueven aprendizajes significativos. Por ejemplo, usamos guías largas sin interacción, hablamos memorización y no comprensión. Priorizamos completar contenidos sin pensar en su sentido. Entonces, la epistemología nos permitiría revisar esas prácticas y transformarlas, pero si lo dejamos solo en los textos académicos, no impactaría en nuestras escuelas. Ese es el reto, hacer consciente lo que ya hacemos inconscientemente.
Bueno, Andrés, ¿y crees que eso pasa porque no tenemos una formación suficiente? Creo que es una mezcla de formación, tradición y tiempo. Y bueno, el reconocido resistencia al cambio. Complementando lo que dice Andrés, también es un desafío reconocer la diversidad de saberes que conviven en nuestras aulas. Muchas veces enseñamos desde un modelo único, que desconoce los saberes locales, culturales, ancestrales o comunitarios. La epistemología nos invita a cuestionar esas jerarquías del conocimiento y a valorar distintas formas de comprender el mundo. Además, nos ayuda a analizar críticamente cómo el poder, la cultura y el lenguaje influyen en la construcción del conocimiento. Esto es clave para evitar reproducir desigualdades. En Colombia, especialmente en territorios como Cazucá, conviven saberes comunitarios, culturales y ancestrales que no siempre se reconocen en el aula. La escuela suele privilegiar un conocimiento académico occidental, dejando por fuera otras formas de conocimiento. La epistemología nos invita a preguntarnos: ¿quién define qué es saber? ¿Por qué unos conocimientos se legitiman y otros se excluyen? Si no hacemos esta reflexión, reproducimos desigualdades sin darnos cuenta. Bueno, José, ¿y eso cómo se puede transformar desde el aula? Vivian, desde cosas tan sencillas como reconocer las experiencias del estudiante como fuentes válidas de conocimiento. Otro desafío que puede surgir es que tenemos que revisar el currículo. La epistemología nos permite preguntarnos si lo que enseñamos realmente sirve para formar el pensamiento crítico o si simplemente sigue una lista de temas que vienen desde hace años sin ninguna actualización. Si entendemos el conocimiento como dinámico y contextual, entonces el currículo también debe moverse. En el grupo coincidimos en que la epistemología debe tener un lugar más fuerte en la educación, pero diferimos en el cómo. José apunta por lo crítico y contextual. Vivi por su parte apuesta por el diálogo, Juan por lo reflexivo y yo por lo complejo. Y eso es lo valioso porque permite un diálogo más amplio. No hay una sola manera de integrar la epistemología. Algo que podríamos mejorar es comparar directamente los enfoques. A veces mencionamos autores sin relacionarlos entre sí, y esa comparación enriquece el análisis. Listo, compañeros. Avanzamos entonces a nuestro tercer bloque, en donde abordaremos las reflexiones finales y donde conectaremos todo lo que hemos conversado. Entramos al último momento. Aquí queremos recoger lo esencial. ¿Cómo puede la epistemología transformar la educación para hacerla más justa, crítica y humana? José, ¿qué idea te gustaría resaltar? Yo me voy por Freire. Él decía que la educación debe ser un acto liberador, no una transferencia mecánica de conocimientos. Y la epistemología permite precisamente eso, entender cómo se forma el pensamiento crítico, cómo se cuestiona la realidad y cómo se construyen nuevos saberes. Sin esa reflexión, corremos el riesgo de caer en una enseñanza bancaria, donde el estudiante repite pero no comprende. La epistemología le devuelve su papel activo, autónomo y consciente.
José, o sea que sin epistemología la educación se vuelve transmisión. Exacto, se vacía y no tiene sentido. Y desde la complejidad, Morín nos recuerda que el conocimiento no es lineal, está lleno de conexiones, incertidumbres y transformaciones. Eso nos invita a los docentes a dejar atrás las prácticas rígidas, cuadriculadas y a pensar más en procesos y relaciones y problemas reales. La epistemología entonces no es solo una teoría, es una manera de ver y enseñar el mundo. Me encanta esta idea. La epistemología nos ayuda a ver que el conocimiento es vivo y que enseñar es acompañar la construcción de sentido. Si la incorporamos en nuestras decisiones, la escuela puede convertirse en un espacio donde se dialoga, se piensa y se transforma la realidad. Bueno, y como recomendaciones finales, quiero iniciar pues sugiriendo la comparación de teorías para fortalecer el análisis. Yo podría sugerir, o lo que quiero sugerir en este momento es usar más ejemplos reales. Bueno, también podríamos agregar allí cuidar la claridad conceptual en nuestras respuestas. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido reflexivo. Esperamos que esta conversación les inspire a cuestionar, analizar y transformar sus prácticas desde una mirada epistemológica crítica, contextualizada y profundamente humana. Nos reencontraremos en un próximo episodio. Bueno, colegas y compañeros, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio tan enriquecedor. Gracias por escucharnos y sumarse a este diálogo tan necesario para nuestra labor educativa. Compañeros, gracias por conectarse con nosotros. Ojalá estas reflexiones les sirvan para mirar su práctica con otros ojos y para seguir preguntándose qué es lo más importante. Un abrazo grande para todos. Que sigamos construyendo conocimiento de manera crítica, dialogada y con sentido humano. Y recuerden que este podcast sigue abierto para próximos encuentros. Nos encontramos en una próxima conversación. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.